Episodio 14. El universo cuelga de un árbol. Siluetas y colores. La moda como nunca la habías escuchado. Con Marcelo Velázquez y Larisa García en voz y audio, producido por Larimar Producciones. Escúchanos vía iVoox y YouTube, así, Siluetas y Colores. Búscanos en Facebook como Siluetas y Colores y disponte a escucharnos que en breves segundos comenzamos. Del suelo brotó Yggdrasil, el gran fresno, cuyas poderosas ramas separaban los cielos de la tierra y con su tronco formaba el eje del universo. Sus tres raíces se hincan en las profundidades y sus hojas atrapan a las estrellas fugaces que van pasando. Para los escandinavos, el universo está sostenido por un árbol, un fresno para ser exactos, y pese a la larga vida que los árboles tienen, no son eternos, pues de esta misma forma el universo de los dioses no es eterno, y esto incluye al Midgard. Aunque no están sincronizados, el hecho de que uno desaparezca no conlleva la desaparición del otro al mismo tiempo, pero el destino está escrito. Un día morirán los dioses en una gran batalla. ¿Cómo están? ¿Están emocionados con la continuación de esta historia? Este será el último programa que dedicaremos a los vikingos. Por supuesto que no veremos todo lo que a ellos se refiere, pero nada lo veremos a fondo. Estamos visitando la simiente de todo aquello que formará parte de la industria de la moda después de la Revolución Francesa a partir del siglo XIX. Ver cada tema a profundidad nos llevaría a decenas de programas por tema. Aunque no es falta de tiempo, lo podríamos hacer, no es el tema que nos tiene en esta serie. Sin más preámbulo que esto que he dicho, comenzamos. Yggdrasil es un fresno perenne, el árbol de la vida o fresno del universo. En la mitología nórdica, sus raíces y ramas mantienen unidos los diferentes mundos: Asgard, Midgard, Helheim, Niflheim, Muspelheim, Svartalfheim, Alfheim, Vanaheim y Jotunheim. De su raíz emana la fuente que llena el pozo del conocimiento custodiado por Mimir. A los pies del árbol se encontraba el dios Heimdall, que era encargado de protegerlo de los ataques del dragón Nidhogg y de una multitud de gusanos que trataban de corroer sus raíces y derrocar a los dioses. Pero también contaba con la ayuda de las normas que lo cuidaban, regándolo con las aguas del pozo de Urd. Un puente unía Yggdrasil con la morada de los dioses, el Bifrost, que no es otra cosa que el arco iris. Todos los dioses cruzaban por él para entrar a Midgard. Yggdrasil resuma miel y cobija a un águila sin nombre que entre sus ojos tiene un halcón que se llama Berfonil, a una ardilla llamada Ratoshk, a un dragón llamado Nidhogg y a 4 ciervos, Dain, Divine, Nureir, Duprort. Cerca de sus raíces habitan las Nornas.
Digan si no es bella la forma en que todo fue creado según la mitología nórdica. En este capítulo nos adentraremos un poco en esas historias. El Midgard estaba formado, pero no estaba terminado. Las olas rompían contra los acantilados, pero todo era silencio. Esa poderosa fuerza no emitía sonido alguno. El viento levantaba grandes huracanes y polvaredas, pero no había sonido. Entonces, de dentro del océano salió Wainamoinen, el gran mago del océano, y con su arpa llamó a todas las criaturas y fuerzas de la naturaleza, todas las cosas vivas y no vivas, y al tocar el arpa les ordenó escoger el sonido que más les gustara, y fue otorgándolos uno a uno. Cuando el viento llegó, quiso el sonido de las botas del mago, pero el trueno se le había adelantado, y el viento se tuvo que conformar con el susurro, mientras el trueno hacía uso del estruendo para anunciar su llegada. Pero a esta reunión no acudieron los peces, no escucharon el llamado del mago, y desde entonces los peces se quedaron abriendo y cerrando la boca, pero sin emitir sonido alguno, porque ellos no acudieron a la repartición cuando Wainamoinen convocó. En estas historias de creación cuentan que el mar no estaba completamente formado. Ya había olas, espuma, acantilados, bacalaos y muchas cosas que forman el mar el día de hoy. En ese tiempo vivían dos gigantas, Fenja y Menja, que tenían en su poder un gran molino, el cual colocaron allá por las islas Lofoten, cerca de Noruega, y comenzaron a hacerlo girar, girar, girar y girar, que el molino comenzó a traer todo lo que estaba cerca, molió las piedras y de estas salió la arena y la sal. En el girar y girar también cayeron bacalaos que le dieron ese sabor tan especial a todo lo que del mar sale. Y después de mucho moler y girar, el palo que servía de eje a las piedras se desbarató y las piedras fueron abandonadas en el lugar. Y en el hueco que tienen es donde se formó el terrible remolino llamado Maelstrom, que hasta hoy de vez en cuando aparece en el mismo lugar, en las costas noruegas de la provincia de Nordland. Cuando ya todo estaba creado, un día estaban Vili, Ve y Odín, que eran hermanos, caminando por la playa, cuando de pronto vieron dos troncos, uno de olmo y uno de fresno tirados en la arena. Los tomaron y Odín les dio espíritu y vida, Vili sabiduría y movimiento, y Ve forma, habla, oído y vista. Les dieron ropas y nombres. El hombre se llamó Ask y la mujer Embla. Así fue creado el mundo, el Midgard, el lugar donde habitamos los hombres. Pero, ¿y los otros universos nórdicos? Hecho estas historias que te estamos contando? Platícanos en Facebook de Siluetas y Colores, así nos encuentras, y subimos más imágenes al álbum Mitología Nórdica para que nos vayas siguiendo con refuerzos visuales. Búscanos como Siluetas y Colores, danos un me gusta y déjanos un comentario. Comparte este programa con tus conocidos para que más personas nos conozcan. Y continúa disfrutando de Siluetas y Colores, la moda como nunca la habías escuchado.
Esta mitología está en formación durante el desarrollo del primer milenio de nuestra era. Por eso es que pareciera que tiene mucho que ver con otras mitologías, la organización, las formas, las guerras, etc. Sí, encontraremos muchas coincidencias, pero esto se debe precisamente a su tiempo. Para este tiempo en que se están formando estos imaginarios sociales, los griegos ya tienen al menos 1000 años en que han escrito toda su mitología. Y bueno, los nórdicos se ven influenciados. Recordemos que a la caída del Imperio Romano, un grupo de germanos suben hacia la península escandinava, y estos pueblos ya llevaban una gran influencia romana. Cuentan los estudiosos que la historia de los Vanires, que son los dioses de la naturaleza, la fertilidad de la tierra y la fecundidad de los animales y los hombres, básicamente Njord, Freyr y Freya, eran los dioses que los nativos de esa geografía conocían, y los Ases, que son los dioses soberanos, aristócratas y de la guerra, que llegaron a esas tierras con los pueblos germanos de las lindes del Imperio Romano, y que son Tyr, Odín, Thor, Heimdall, Balder y Loki. Hubo un tiempo mitológico en que estas dos familias de dioses tienen guerras entre sí, durante mucho tiempo, hasta que llega un momento en que se ponen de acuerdo y conviven en el mismo universo de manera respetuosa, llegando con el tiempo a hacer alianzas y casarse entre ellos. Y estos tiempos son interpretados por los historiadores como el tiempo en el que se estaban integrando ambas culturas, la de los nativos escandinavos y los germanos conquistadores, dando a luz una mitología muy especial y civilizadora que será la simiente de tantas cosas en el mundo occidental. Los nombres de la semana en el idioma inglés tienen que ver con esta mitología. A nosotros nos llegó la influencia romana y griega directamente. Así nuestros días tienen que ver con Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno. Y los nombres en inglés tienen que ver con los dioses vikingos. Sunday, día del sol. Sunday proviene del inglés antiguo, Sonanday. Monday, día de la luna. Tuesday, día de Tyr, dios de la guerra. Wednesday, día de Odín, dios del cielo, y aunque parece que no tiene nada que ver, es con su forma en inglés antiguo, Botan o Boden, lo que le da el nombre al día de la semana. Thursday, día de Thor, dios del trueno. Friday, día de Freya, diosa suprema. Odín es considerado el dios principal de la mitología nórdica, así como de algunas religiones neopaganas de la actualidad. Su papel, al igual que el de muchos dioses nórdicos, es complejo. Es el dios de la sabiduría, la guerra y la muerte. Pero también se le considera, aunque en menor medida, el dios de la magia, la poesía, la profecía, la victoria y la caza. Odín reside en Asgard, en el palacio del Valhall, que construyó para sí y donde se encuentra su trono, desde donde podría observar lo que sucedía en cada uno de los 9 mundos. En batalla, blandía su lanza llamada Gungir y montaba su corcel de 8 patas llamado Selfnir. Era el hijo de Bor y de la gigante Bestia, hermano de Vili Ve, esposo de Frigg y padre de muchos de los dioses, tales como Thor, Balder, Vidar y Vali. En la poesía escáldica se hace referencia a él con infinidad de nombres. Como dios de la guerra, se encargaba de enviar a las valquirias a recoger a los guerreros heroicos muertos en batalla, y que hacer que se sienten a su lado en el Valhalla, donde preside los banquetes. En el final de los tiempos, Odín guiará a los dioses y a los hombres contra las fuerzas del caos, en la batalla del fin del mundo, el Ragnarok. En esta batalla, el dios será muerto y devorado por el feroz lobo Fenrir, el cual será inmediatamente muerto por Vidar, quien le desgarrará las fauces y colocará un pie en la garganta.
La cultura escandinava fue una cultura mucho más refinada de lo que el día de hoy creemos. A nosotros nos llegó el concepto de vikingos a través de las crónicas realizadas por monjes cristianos, quienes fueron los principales destinatarios de las invasiones y saqueos que este pueblo realizó. Pero estas sociedades no se la vieron nada fácil para sobrevivir en su entorno. Y quiero dejar claro, hicieron cosas terribles, pero no eran solo eso. Los romanos, los persas, los árabes hicieron también cosas terribles, pero también fueron grandes culturas. Bueno, de esta misma manera fueron los nórdicos. Nada más tomemos en cuenta que esta cultura dio a luz a muchas naciones de la hoy Europa, incluyendo Alemania, Francia e Inglaterra. Las condiciones geográficas de los escandinavos son muy duras. Los inviernos son larguísimos y extremadamente fríos. La temperatura llega a 50 grados bajo cero y a veces más. El Báltico y el Mar del Norte son unos mares peligrosísimos. La tierra, aun cuando es fértil, el tiempo de siembra es muy corto debido a las inclemencias del tiempo, y cualquier desorden del clima lleva a fracasar las cosechas, creando hambrunas frecuentes. Todo esto se ve reflejado en su mitología. Siendo Odín su dios principal, el más querido de su panteón es Thor, que es el dios del trueno, el rayo, las tormentas, regula la agricultura y por lo tanto la subsistencia de la sociedad. Pero estos dioses siempre están a merced de los sabotajes de Loki, que es bastante traicionero e impredecible y voluble, reflejo innegable de la imprevisibilidad de las circunstancias. Sus dioses no son infalibles y sí muy violentos. La violencia estaba legitimada en la sociedad vikinga tanto como la amistad y la familia. Fue una sociedad que creció y se desarrolló a la sombra de la violencia de la naturaleza, y sobre estos valores cimentó su propio imaginario social. La violencia y la sabiduría venían en combo. Odín era su dios más importante, pero buscaba la sabiduría. Se ofreció a sí mismo en sacrificio, a él mismo, para obtener la sabiduría, y se colgó del Yggdrasil durante 9 días y 9 noches sin comer ni beber nada, para obtener los secretos del inframundo. Y haciendo uso de las pocas fuerzas de que era capaz tras semejante sacrificio, volvió a la vida trayendo consigo el secreto de las runas, el poder de la palabra escrita, de la memoria indeleble, y se la dio a los hombres. Y hoy por hoy las runas son las inspiradoras de las cartas del tarot y de muchos, entrecomillados, sistemas de adivinación. La violencia con que el mundo de estos dioses fue creado lleva su maldición implícita. Desde la creación, los dioses temen todo el tiempo a un ataque de los gigantes de la escarcha que tienen una cuenta pendiente con ellos por el asesinato de Ymir. Entonces, los dioses viven en Asgard, y este se comunica con el Midgard mediante el puente del arco iris al que llaman Bifrost. La vista del hermoso puente está restringida a pocas veces debido a que los gigantes de la escarcha pueden hacer uso del puente para entrar al Asgard. Este puente todo el tiempo está resguardado por el guardián del puente, Heimdall, quien es otro hijo de Odín. La dureza de la naturaleza con estas sociedades está totalmente presente en su mitología. Temen a los gigantes de la escarcha. Les comentaba antes que a estas altitudes geográficas cualquier cambio en el clima ocasiona pérdida de cosechas y hambrunas en consecuencia. La belleza de los días despejados y templados se limita a cortos periodos de tiempo durante el año, como la belleza del arco iris. Por eso es que solo pocas veces se puede apreciar la belleza del camino al paraíso celestial.
alfabetos rúnicos son un grupo de alfabetos que comparten el uso de las letras llamadas runas, que se emplearon para escribir en las lenguas germánicas, principalmente en las escandinavas y en las de las Islas Británicas, aunque también se usaron en Europa Central y Oriental durante la Antigüedad y la Edad Media, antes y durante la cristianización. En la antigua creencia escandinava, las runas eran de origen divino, obra de los dioses, un regalo de Odín hacia los hombres. Odín conoce el secreto de las runas. Estas son las lenguas de los poetas y son caracteres tallados en madera, piedra, hojas de espadas, los vasos de los caballos, y son el origen de todo conocimiento y de cada fuerza. Odín obtiene estos conocimientos convirtiéndose en el primer sabio de las runas. De hecho, para aprender el arte de las runas y de la adivinación, se colgó de Yggdrasil y se atravesó con una lanza, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio durante 9 días y 9 noches. Durante este tiempo permaneció colgado, conoció el secreto del lenguaje y, haciendo uso de todo el poder que le quedaba, se resucitó a sí mismo y le regaló al hombre el conocimiento adquirido en el alfabeto rúnico. Las runas tienen un poder específico cada una, que es invocado al escribirse y pronunciarse. Odila indica lazos familiares, patrimonio, familia, herencia, vínculos de sangre. Berkana es la ruta del despertar del crecimiento y la fertilidad. Yera significa cosecha y el crecimiento a través del año. Algazar significa granizo y es una runa que nos habla de tiempos duros y difíciles. Kano se relaciona con el conocimiento de las revelaciones y la guía luminosa de la inteligencia. Raido nos habla del tránsito del espíritu hacia sus respectivas metas, pero también significa mudanzas, etapa de vacaciones, renovación y traslados. Triuskas indica una fuerza maléfica, el poder del caos destructivo. Feu es una runa positiva que anuncia riqueza. Espero de verdad que hayan disfrutado de estos 3 programas dedicados enteramente a los pueblos del norte. Llegará un momento en que descubrirán por qué abordamos estos temas, pero mientras tanto, disfrutemos de la riqueza que las culturas humanas aportan a nuestra propia cultura. Y en la Edad Media, muchos de nuestros paradigmas actuales se forman. Nos vamos acercando al fin del milenio. El terror sigue acomodado entre las aldeas rurales de la primitiva Europa. A 500 años de la caída del imperio, está sumida en la más profunda obscuridad. La luz le llega solamente a través del catolicismo. La benevolencia divina está lejos de hacerse presente, y las inclemencias del tiempo, la organización social vigente y la cultura de los caballeros que está en pleno, va llevando las cosas lentamente a una aventura llena de violencia, saqueos y... Hasta el próximo programa.